Hola, soy Mauricio Martínez. En este video para la clase de Pensamiento Crítico de la Maestría en Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás, quiero traer a colación el trabajo de la investigadora Verónica Toveña de la FLATSO, el cual se titula La Escuela de Frankfurt frente a la Revolución Cultural Moderna, las tensiones entre el posicionamiento de Walter Benjamin y el de Theodor Adorno. La autora empieza a marcar que si bien estos dos autores dentro de la misma escuela de Frankfurt, con raigambre en el pensamiento crítico y marxista, comparten posiciones similares frente a la mirada que se tiene sobre la sociedad y una mirada completamente transformadora, van a encarar el fenómeno cultural moderno de una manera totalmente distinta. Y eso es lo interesante que quisiera traer a colación también en esta exposición, y es cómo nosotros nos encaramos frente a los nuevos fenómenos de la realidad, en este caso el ingreso de las nuevas tecnologías, cómo lo interpretamos desde la luz de autores críticos como los de la Escuela de Frankfurt, pero entendiendo que también esos mismos autores pueden tener miradas completamente contrarias porque su acercamiento precisamente a estos fenómenos implican un replanteo de lo que hasta ese momento se había considerado válido, incluso desde la misma teoría crítica. Quiero empezar planteando que Walter nos dice cómo hay que encarar estos nuevos ingresos de la tecnología en el arte y en la cultura. Dice Benjamin, hay que hacerlo sin titubeos, sin preocupaciones y encararlo tal como se nos presenta este fenómeno. Dice Benjamin que hay que alejarse del camino correcto, y alejarse del camino correcto implica darle una nueva valoración al arte, saliéndose de esa aura y de lo sagrado que hasta ese momento se concebía el objeto artístico. Dice Benjamin que lo tradicional es pensar que la obra de arte no puede dialogar con otras reinterpretaciones, y dice Benjamin, eso de alguna manera ha creado como unas concepciones sagradas donde el arte es inamovible, estático y solo contemplado para un público en particular. Dice Benjamin, hay que cambiar esa concepción del arte, y para ello Benjamin se va a acercar al trabajo del teórico alemán Eduard Fuchs, quien a partir de la historia que hace del arte, dice que el arte es la expresión de un momento histórico, social determinado, y en ese sentido el arte es al mismo tiempo un instrumento de poder. La cultura y lo que expresa la cultura es también una forma de poder. El arte, dice Fuchs, tiene unas marcas de origen, y esas marcas de origen son su singularidad, que no es reproducible, que es auténtico, y en ese sentido el arte se nos presentaría bajo esa mirada como algo completamente sagrado, con unos rituales culturales burgueses que solo pueden ser producidos por una élite y para una élite social. Y en ese sentido, por eso dice Benjamin, estas nuevas introducciones de la tecnología en la cultura y en el arte vienen a representar como una transformación en cómo se recepciona ese arte, porque ya no es para una clase en particular, sino se abre para nuevos públicos, nuevas sensibilidades, nuevas percepciones, y en ese sentido se abre también ese debate dicotómico entre pintura, fotografía, entre teatro y cine, y en ese marco, qué es lo ideal? ¿Qué es arte? Viene la pregunta a salir a colación, ¿qué es arte? ¿Y qué es lo que nosotros consideramos como artísticamente válido? Allí es donde plantea Walter Benjamin que tenemos que dejar esa aura sagrada, y la autora nos va a traer a mencionar, nos va a traer a colación el Dadaísmo como un movimiento que desde el mismo arte, desde el mismo movimiento artístico, rompe con los cánones establecidos y lo que hasta ese momento se había normalizado como el arte valorativo, el arte de alguna manera válido. El dadaísmo rompe con todas esas concepciones y abre un debate al mismo tiempo dentro del arte, y es quiénes hacen arte, para quién es el arte, cómo se hace arte, y al mismo tiempo si el arte y esas nuevas reproducciones son rebeldes frente a la misma cultura burguesa y frente a las mismas reproducciones que sobre el arte se han creado. Si bien Walter Benjamin reconocía que estábamos viviendo la hora fatal del arte, decía que dentro de la escuela de Frankfurt había unas miradas maniqueas de ver entre lo bueno, lo malo, el nuevo ingreso de las tecnologías,
y decía, hay que salirnos de esto y ver el arte, como decía Edward Foch, como desde una mirada materialista y dialéctica y no espiritual y mística, y entender que el arte y la cultura son objeto de la reproducción de una época y de un público en un momento de la historia determinado. En ese sentido, Walter Benjamin se va a alejar completamente de posiciones que consideran que el arte se está degradando o que el arte de alguna manera o los nuevos ingresos que presenta la tecnología no son válidos. Walter Benjamin le da una revalorización a la obra de arte y por eso Walter Benjamin se nos va a presentar como un rebelde dentro de la misma escuela de Frankfurt. Por su parte, nos va a decir que estos nuevos ingresos son producto de la mercantilización del arte y de la cultura y que bajo esa idea el arte se va a degradar, que hay una degradación cultural, sobre todo en la música, en el cine, con estas nuevas reproducciones, el conocimiento artístico se va empezando a mercantilizar y se vuelve objeto del capital y objeto de la misma dominación. Bajo esos supuestos, para Theodor Adorno, distanciándose de Walter Benjamin, dice que el arte tiene un carácter revolucionario en quien lo crea, quien lo hace, quien lo, de alguna manera, tiene esa capacidad creativa. Walter Benjamin dice, no es lo revolucionario en quien lo crea, el creador en sí mismo, sino en el público al que le llega. Para Benjamin, es decir, el arte se empieza a democratizar, mientras que para Theodor Adorno el arte comienza a sufrir una degradación con esta masificación cultural. Quiero decir que estas dos posturas, de alguna manera que se nos presentan tan distintas, pueden ser muy complementarias porque en la escuela hoy vemos una introducción de un montón de tecnologías novedosas, entre ellas las IAs o los nuevos géneros musicales que para muchas personas han suscitado todo tipo de reacciones, entre ellas que eso no se puede considerar arte, el graffiti, la música, el reggaetón, nuevas formas de interpretar la fotografía, lo que hacen en TikTok, bueno, todo esto que representaría bajo los supuestos de la teoría crítica. Acá traemos dos miradas que hoy nos servirían para la escuela, pensarnos cómo los jóvenes leen e interpretan esa realidad y de alguna manera cómo le dan un nuevo sentido, cómo ellos desde sus nuevas edades se apropian del arte, interpretan el arte y cómo también ellos mismos se pueden volver creadores de nuevas formas artísticas. Entonces, en este marco me parece muy interesante, como dice la misma autora, que desnaturalicemos y desmitifiquemos todas las concepciones que hasta ese momento se consideran artísticas, porque el arte, como muchas cuestiones, hacen parte de unas nociones de poder y de quien lo crea. Y estamos acostumbrados a ver que el arte lo hace la élite, la burguesía, las clases dominantes, y bajo este supuesto habría que conversar entre dos teorías, o más bien de la misma teoría crítica, dos posicionamientos que se alejan pero al mismo tiempo se complementan para interpretar estos nuevos fenómenos de la realidad.